Peñafiel, llegó ahorita Tatiana Peñafiel. Sí, llegó ahorita Tatiana Peñafiel, ya. Muy buenos Sí, días, recién pasó. chicos. Gracias, Tatiana. Muy buenos días. Estamos Gracias. miércoles 16 de diciembre de 2020, clase de lectura crítica. Estamos haciendo ya, mejor dicho, iniciando un nuevo proyecto. Hemos estado, recuerden ustedes, haciendo entre repasos, entre lectura crítica, hemos estado haciendo inferencia de textos, hemos estado resumiendo textos, hemos estado también tuiteando un poco, y todo esto nos va a servir para el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy. Pero antes quiero iniciar con una frase de aquí. Quiero iniciar con una frase de aquí, algo de humor y para luego ejemplificar el tema de clase. Nótese qué dice ahí, déme leyendo. Karen, ¿qué dice ahí? ¿Qué Karen dice? Es cierto, no. Karen Castro, Karen Castro, ya que me respondió, gracias. Pobreza, descargar aplicaciones para hackear la red Wi-Fi de tu vecino. Ya. Noten aquí que estoy utilizando el humor, ¿no? Para una situación que suele darse. Pero, ¿qué estoy comparando aquí? ¿Notan ustedes qué estoy comparando aquí? ¿Pueden inferir qué estoy comparando aquí? Que somos hackers y que hackeamos el wifi del vecino, los pobres que no tenemos internet. Ya, entonces, por un lado, estoy comparando las herramientas tecnológicas y por otro lado, estoy tal vez poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las claves o como dijo Cindy por ahí, tal vez si yo me quedo sin internet, puedo obtener el internet del vecino, pero estoy comparando dos cosas distintas, ¿no es cierto? Estoy comparando dos cosas distintas. Entonces, ahora quiero iniciar con varias frases para ir ejemplificando y de ahí van a ver de qué se trata. ¿Ustedes han escuchado el término acá en la provincia de La Suay? Yo desde niño lo he escuchado mucho en Cuenca y todo. ¿Han escuchado el término ojitos capulí? Sí, sí he escuchado Tania, no he escuchado Karen. Nunca les han dicho un piropo, Sí, tienes los ojitos como capulí. sí. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué le quieren decir con eso? Tiene los ojos chiquitos, Que los ojos son negros. oscuros como un capulín. Ya, tiene los ojitos pequeños, negros, lindos como el capulí, ¿no es cierto? Eso se suele utilizar como piropo. Pero quiero que noten aquí una cuestión. ¿Qué tiene que ver el ojo con el capulí? Nada, en teoría, ¿no es cierto? No, pero Ya. Y aquí lo que estoy haciendo es coger al ojo por un lado, al capulí por otro lado y les estoy comparando, ¿sí o no? Les estoy comparando a los dos. Estoy utilizando una cualidad, o mejor dicho, estoy describiéndole al ojo para compararle como el capulí. Si entonces, como me entendieron, decía que tiene un ojo pequeño, negro, un ojo lindo. También suele haber otros términos que se han solido usar mucho. Por ejemplo, él tiene los ojos como el negro azabache. ¿Han escuchado ese término? Qué horror, chicos. ¿Dónde están los hombres de esta generación? ¿Por qué no les dicen esos bonitos piropos a las chicas? Hablen serio. Nunca han escuchado eso. No, no les han dicho nunca. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene unos ojos, unos ojazos negros, así como el negro azabache, unos lindos ojos negros. Entonces, fíjense, aquí yo estoy nuevamente comparando al ojo, estoy comparando con el negro azabache. ¿Qué tiene que ver el ojo con el negro azabache? Nada. Incluso al negro azabache lo puedo ver, sí, lo puedo tocar, no. Estoy utilizando una característica un poco abstracta para comparar al ojo, ¿no es cierto? Otro término, por ejemplo, si yo digo, se me ocurre, por dar un nombre y no estoy diciendo que sea así. Digo, por ejemplo, Manuel está en las nubes. ¿Qué le quiero decir o qué le quise decir?
Que está volando. Que está, ¿qué más? Está despistado, no, Está no. distraído. Está despistado, está distraído, ¿no es cierto? Y fíjense, aquí estoy tomando, que está en otro mundo, dice Kelly, sí. Aquí estoy tomando una característica de la mente, ¿no es cierto? La atención. Estoy comparando la atención de la persona, estoy comparándole con una nube. ¿La nube dónde está? En el aire, está flotando, ¿no es cierto? Y lo que hice ahorita es comparar y decir, Manuel está en las nubes. Ustedes me entendieron, ¿no es cierto? Que está volando, que está despistado. Entonces, fíjense cómo comparo dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, pero que comparten ciertas características y para ejemplificar otro tema. Entonces, acá se puede dar diferentes interpretaciones, ¿no? También suelen decir que está volando cuando anda enamorado. También uno anda volando, anda despistado, igual así, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes connotaciones. Entonces, el día de hoy, lo que se trata la clase es de las analogías. ¿Si han escuchado ustedes el término analogía? ¿Nunca se han topado con una analogía? Sí se han topado con analogías. Términos como los que les acabo de decir, sí las han escuchado, ¿no es cierto? Esas son analogías, son comparaciones entre dos cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero comparten ciertas características. Y a lo mejor ustedes siempre han manejado esto, pero no sabían que era una analogía, o si es que yo les pido que me digan qué es una analogía, a lo mejor no pudieran dar un concepto. Pero es eso. Y fíjense lo de acá. Tenemos aquí que las analogías hacen referencia a las relaciones existentes o semejanzas que hay entre dos conceptos o conjuntos de palabras. Dos conceptos o conjuntos de palabras. Yo las pongo la una frente a la otra y las comparo. Comparten, muchas veces no tienen nada que ver, pero comparten ciertas características. Hay algunos tipos de analogías y hoy día vamos a ver tres. Y la siguiente parte de la clase se va a dedicar a esto. Si no lo entienden, no hay problema, no se frustren, no se vayan a despechar, porque es de práctica también. Y les pido que le tengan un tema, perdón, que le vean bastante importante este tema. ¿Por qué? Porque cuando se realizan las pruebas de ser bachiller, para graduarse y todo eso, las analogías entran a full aquí. Tanto las verbales como las abstractas. Y aquí es un punto crítico cuando se trata de estas cuestiones. Los que están en los preuniversitarios a lo mejor ya les han comenzado a dar esto. ¿Y cuál es el punto más difícil? Aparte de obviamente la química, la física, cuando les ponen razonamiento abstracto y razonamiento verbal, ahí sabe quedar todo, ¿sí o no? Samantha García Solomón, ¿está en el preuniversitario? Sí. ¿Ya le pusieron el razonamiento verbal y el abstracto? ¿No todavía? El otro día sí me hicieron una pregunta de esa y no entendí. Sí, es difícil. No es cierto, es complicado en primera instancia, o sea, esa es cosa de otro mundo, ¿no es cierto? Cuando nos muestran ejemplos de razonamiento abstracto, saben decir, ¿y qué brujería es esa? O sea, cosas bastante abstractas, pero que son de razonar. Y aquí está el punto medular del asunto, razonar. Ya vamos a ver por qué y les vamos a hacer ejercicios. Entonces, aquí tenemos un primer tipo de metáfora, la comparación. Coge y comparo dos cosas. Si yo digo, mi músculo está como una roca, ¿qué estoy queriendo decir? Que es Que fuerte. está duro, ¿no es cierto? Bueno, que es fuerte también podría ser, ¿no? Pero que está duro, básicamente. Entonces, usted puede entender que por ahí tengo una contractura muscular o que me siento mal o que está duro, ¿no es cierto? Estoy comparando el músculo, estoy comparando con la roca. ¿Qué tiene que ver el músculo con la roca? Nada. Pero en la esencia de lo que yo quiero transmitir en la comunicación, yo quiero transmitir que mi músculo está duro. Entonces, una característica de la piedra de la roca es que es dura. El músculo está duro como una roca. Entonces, ahí yo ya puedo entender que está duro, ¿no es cierto? Si yo digo, tienes el corazón como una piedra, ¿qué estoy diciéndole?
Que No tiene sentimientos. sentimientos. Que no siente nada, que no tiene emociones, que no tiene sentimientos. ¿A cuántos nos han dicho alguna vez de eso? A más de uno, creo. O solo a mí me han dicho. A mí sí me han dicho. No. A mí siempre, Liz. Fíjense que en medio de nuestra vida cotidiana han estado siempre las analogías. Entonces, aquí en la comparación comparo justamente lo que me dice aquel concepto. Comparo dos conceptos y veo sus semejanzas que hay entre sí. La siguiente, ¿han escuchado ustedes el término homólogo? ¿Qué es un homólogo? ¿Qué es un homólogo? ¿No? ¿Nunca? ¿Es semejante a otra cosa? Ya, básicamente es semejante a, es un ejemplo de. No son exactamente iguales, pero son parecidos, comparten ciertas características. Y noten aquí esto, dice, un ángel es al bien lo que un demonio es al mal. Un tip para reconocer la homología es esto de aquí, miren. Utiliza el es como y lo que. Un ángel es al bien, lo que un demonio es al mal. Si yo digo, por ejemplo, cocinero es a cocina, cocinero es a cocina, como mecánico es a... ¿Acaso? ¿No? ¿Acaso será? A taller. A taller. ¿Por qué? Recuerden lo que aprendimos las clases anteriores. ¿Se acuerdan del contexto? ¿Qué es el contexto? El conjunto de situaciones que envuelve a algo. Entonces, ¿dónde trabaja el cocinero? Cocina, ¿Dónde trabaja el mecánico? una mecánica. ¿No es cierto? Entonces tenía que inferir el contexto. Cosa diferente hubiera sido si yo decía, se me ocurre, cuchillo es perdón, cocinero es a cuchillo, como mecánico es a... Martillo. Martillo es un mecánico. Ahí sí podía decir herramientas, podía decir vehículo, podía decir cualquier cosa que use el mecánico. Pero en la primera instancia, el contexto al que yo me refería era dónde trabajaba. Entonces, nótense que aquí utilicé esto, el contexto, el contexto. Era como usted dijo, el cocinero a la cocina y el mecánico a la mecánica. Sí, el taller mecánico. Algo importante en las analogías es esto, la sinonimia y la antonimia. Es decir, utilizo bastantes sinónimos y antónimos. Eso es una parte clave aquí dentro de las analogías, utilizar sinónimos y antónimos. Y para esto entro al otro tipo de analogía, que es la metáfora. ¿Y qué es la metáfora? ¿Qué creen que es la metáfora? Es comparar algo con otra cosa. ¿Pero con qué le compara? Un objeto. Por ejemplo, brillas como un diamante o algo así. Y ya. A ver, primero la metáfora es una figura retórica. Entonces, en la metáfora se suele exagerar cosas y también se suele comparar cosas, pero con características abstractas, con algo más abstracto. Y justamente, por ejemplo, aquí entra este tema. Miren, tus ojos son negros como la noche. Estoy comparando algo físico, que es el ojo, con algo abstracto en la noche. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? El que tiene unos ojos negros, ¿no es cierto? Entonces aquí utilizo este tipo de analogía con la metáfora. Entonces, con algo abstracto. Esto de acá que decía, por ejemplo, Manuel está volando, eso es metáfora. ¿Por qué? Porque estoy comparándole con algo abstracto. Estoy comparándole con las nubes. ¿Qué tiene que ver las nubes con la atención? Nada. Pero en la manera abstracta le estoy comparando y estoy utilizando una metáfora. Y de aquí
no se, como les digo, no se frustren porque esto es práctica, esto es práctica. Y esto es muy importante. Como les comento, para las pruebas de ser bachiller, a más de química, física y etcétera, etcétera, lectura crítica, chicos, es muy importante. Ya los que estén en preuniversitarios les hayan dicho, les ponen bastantes lecturas para que infieran el texto, para que vean ideas principales, secundarias, les hacen preguntas de texto, les hacen razonamiento verbal, también les hacen razonamiento abstracto. Entra bastante, bastante en la prueba. Entonces, chicos, pónganle atención a esto. Y si tienen dudas, háganmela saber, pónganlos en clase, aprendemos todo. Si es todos, si es que no podemos o si no puedo ese rato, busco la manera de resolverla y luego les indico, porque no porque soy profesor me la sé de todas, ¿no es cierto? Hay cosas que requieren más pensamiento, darle más vueltas, pero no son imposibles. Y lo siguiente es esto de acá. Déjenme ver. Les voy a pedir a ustedes que entren a la página que se llama Jóvenes Web y que se creen una cuenta. Es esta página de aquí, Jóvenes Web. En esta página, ustedes van a poder encontrar ejercicios de todos los dominios que les van a tomar en la prueba del ser bachiller. Aquí usted va a encontrar de lengua, de mate, de abstracto, de analogías, de química, de todo. Aquí lo que hacen es cargar ejercicios de años pasados. O sea, los reactivos que el INEVAL ya liberó, que ya tomó, aquí los usan para que se pueda estudiar. Son cosas muy parecidas a las que les van a tomar. No las mismas, pero muy, muy, muy parecidas. Y una característica de este Jóvenes Web es que yo puedo aquí tener varias cosas. Tengo ejercicios, tengo para resolver, tengo el simulador. Aquí yo puedo crear hacer los simuladores como las pruebas que me van a tomar. Un poco más adelante les voy a pedir que se registren en el INEVAL y ahí van a poder hacer la prueba oficial del INEVAL con el reactivo que les tomaron el año pasado. Esto es un acercamiento bastante preciso a cómo les van a tomar la prueba. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a Disculpe, buscar... licenciado, una Dígame. pregunta. Claro. A mi prima también se inscribió en el INEVAL, pero al final no le tomaron nada de lo que intentó hacer ahí. No le habían tomado nada. Ya. ¿Por qué se da este caso? Yo estuve 3 años seguidos en el INEVAL tomando las pruebas estas de ser bachiller. Ellos tienen un reactivo de más o menos 12,000 preguntas. Tengo entendido que el año pasado lo cambiaron. Entonces, cuando usted entra a dar el examen, cuando usted entra a dar la prueba, entran esas 12,000 preguntas, le hace un random y aleatoriamente le ponen 55 preguntas a usted. Con eso ellos aseguran que casi no se pueden repetir las preguntas entre los alumnos. Cuando yo tomé la prueba, vi que sí se repetían. No en el mismo orden, pero por ahí sí se repitió una o dos preguntas. Pero imagínense, de 12,000 preguntas, que me saquen 55, relativamente son pocas las probabilidades que me toque una prueba parecida a otra persona. Entonces, por eso es que a lo mejor a su prima no le tomo nada de ahí. Pero estoy casi seguro que los temas sí fueron los mismos. O sea, las mismas preguntas no, pero los temas deben haber sido los mismos. Ya. Entonces, fíjense esto, esto es así, esto es así. Y ahí depende un poquito ya del azar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del azar en ciencia y tecnología? Kelly, sí puede usar la cuenta del colegio, sí la puede usar. Listen, Dígame. nos ingresamos ahorita a esta vaina. Sí, pueden ya ingresar. Por ejemplo, aquí voy a buscar y voy a decir analogías lingüísticas. Analogías. Me van a disculpar de que no ponga las tildes, no es por falta de ortografía, sino que aquí los sistemas de estos informáticos no suelen reconocer tildes. Por eso es que no le puse. Pero, por ejemplo, aquí vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Les voy a mostrar
¿Cómo puedo ir yo haciendo los feedbacks? A ver, nótense por aquí, verán. Sí le ven, ¿no es cierto? Sí está por ahí. A ver. Samantha, ya usted que estaba primerito en mi lista de acá. Samantha, dice, hay una oración que dice, es alevoso como, es sincero, y tengo A, traidor veraz, B, aleve pérfido, C, leal verídico, D, legítimo noble. ¿Cuál cree de esas opciones que es la correcta para que le dé cohesión y coherencia a la oración, pero también para que le dé un orden a la analogía? ¿Cuál cree que es la opción de ahí? ¿La B? La D, legítimo noble. ¿Por qué infirió legítimo noble? No, la B. La B, no la D. Ah, la B. Aleve pérfido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la primera frase que es aleve es alevoso como pérfido es a sincero. Ya. ¿Le entendió el enfoque? Sí le entendió el enfoque. Aquí lo que estoy utilizando es sinonimia. Estoy utilizando sinónimos. Sí le entendió el enfoque, pero lo que no le entiende o lo que no comprendió es a qué significa. Y vamos a ver la respuesta. La respuesta es traidor veraz. ¿Por qué? Porque ¿qué es alevoso? Aleve no es igual a alevoso. ¿Qué es alevoso? Ah, chicos, ¿qué creen que es alevoso? Alevoso, desleal, infiel, ¿no es cierto? Lo que decía acá de esta parte de aleve, pero en el sinónimo se utiliza como traidor, alevoso. Entonces, si yo digo traidor es alevoso, estoy utilizando otro sinónimo para sincero, que es veraz, ¿no es cierto? Estoy utilizando sinónimos para esto. Noten que si es que yo no pude ver la respuesta correcta, yo puedo poner aquí donde dice ver pregunta y aquí me dan unas explicaciones de la solución. Y aquí se maneja un aprendizaje colaborativo, es decir, otros chicos preguntan, les responden, de tal manera que a lo mejor la misma pregunta que usted tiene o la duda, ya la respondieron acá. Entonces usted entra al hilo de los mensajes y puede ver por qué. De esa manera también es válido ir estudiando, es otra forma de estudiar, que no está mal, es completamente válido. Miren, vamos por acá con otro. María Kitiusaka, experimenta esa teoría. ¿Cómo es a acusación? ¿La A, la B, la C o la D? Entiéndale el contexto de la... ¿Cuál? No, experimento esa teoría como denuncia o evidencia. ¿Cuál de las dos? ¿Denuncia o evidencia? ¿Por cuál se decide? Como denuncia, Vamos a ver. porque es acusación, está más cerca de acusación, no de evidencia. Ay. Evidencia. ¿Por qué? Infiramos el contexto. ¿Por qué? Cuando yo hago una investigación y utilizo una teoría, ¿para qué utilizo la teoría? ¿Para qué utilizo la experimentación en la teoría? ¿Para qué utilizo la experimentación en una teoría? En el método Para, científico. Claro, en el método científico. ¿Para qué utilizo la experimentación? para valerme de información, o sea, tener información más clara. Básicamente utilizo la experimentación para comprobar si esa teoría es válida o no. Para eso uso la experimentación. Y, en cambio, en una acusación, ¿qué es lo que utilizo para demostrar que esa acusación es válida o no? La
Evidencia. En el un caso de la teoría, la experimentación me sirve para demostrar algo. En cambio, en una acusación, la evidencia es la que me sirve para demostrar algo. ¿Por qué no podía ser la denuncia? Porque la denuncia es avisar, decir, acá hubo un delito. Entonces no podía ser la denuncia. La condena es cuando ya hubo la evidencia, cuando ya hubo la denuncia, cuando ya presentaron la evidencia y de ahí me condenaron. Entonces no podía ser la condena. Y la amnistía es si me perdonaron. Entonces fíjense, si yo me voy por eliminación, yo podía ir eliminando cada una. Y si me voy por el razonamiento, yo tenía que inferir, en la teoría, la experimentación me sirve para comprobar. Como acá me está diciendo acusación, en la acusación, ¿cómo me comprueban? Con la evidencia. Entonces, noten esto. Vamos, unita más y nos vamos. La mentira más grande, la ultimita y nos vamos. ¿Qué dice aquí? Esa ópera como prólogo es A. Vamos a ver, ayúdeme. Tania, A, B, C o D. ¿Cuál le queda a la analogía para que tenga coherencia y cohesión? Lo sé. La C, a obertura libro. ¿Por qué la C? A ver, la obertura es como un inicio, ¿sí o no? Y el prólogo de un libro, tengo un libro, Ya, ¿no? ya, exactamente. Y chicos, no duden de sus conocimientos, no duden. Efectivamente, un prólogo en un texto es la parte inicial, es el antes, es la iniciación. En la ópera, la obertura es la iniciación. Entonces, fíjense, estoy utilizando términos semejantes. La abertura, la iniciación, obertura, prólogo, estoy utilizando un tipo de sinónimos, cosas parecidas. Lo que tenía es que entender el contexto. Porque no podía ser teatro-libro. Porque acá, la palabra esta de aquí, el prólogo, esta palabrita es la que ya me condicionó todo. Por eso no podía ser teatro-libro. Arte epílogo, no estábamos hablando de eso. Sinfonía literato, no estábamos hablando de eso. Es decir, que yo tengo que utilizar el concepto de contexto, sinónimos y antónimos. Entonces, recuerden, chicos, las funciones del lenguaje y las herramientas para la función lectora que vimos en clases anteriores. Esto les sirve ahorita. ¿Cómo yo puedo inferir el significado de palabras que no entiendo? Utilizando el contexto. Eh, ¿Cómo yo puedo entender los textos? Identificando ideas principales, identificando de qué se trata el texto. ¿Cómo puedo yo saber de qué se trata un texto? ¿Cómo puedo saber yo de qué me está hablando un texto? Leyendo, Mande. leyendo. Leyendo, pero claro, yo leo algo y cómo infiero de qué me está hablando. Entendiendo. Una técnica es hacerme la pregunta de qué trata o en dónde trata. Por ejemplo, si yo veo una noticia les voy a poner acá. Por eso les decía que el término unita más y nos vamos es mentira. Verán, les voy a mostrar acá. Eh, Les voy a compartir mi pantalla y ya con esto terminamos la clase. Fíjense, aquí les muestro un tweet. Ayúdenme leyendo Josué Castelo, por favor. Ayúdenme leyendo qué dice ahí. Josué,
no va el micrófono, Josué. ¿No vale el micrófono, Josué? No. David Chacón, entonces, ayúdeme leyendo, por favor. Ya. A ver, hoy en lo del periódico o arribita. La del... Sí, no. Sí, la del periódico. Justo la de partita de arriba. No la de abajo, porque están las letras muy pequeñas. Ya científicos explican hoy en GLUM por qué las vacunas para el COVID-19 son seguras y fruto de larga investigación. Entre ellos el doctor Alexis Kalergis, director de inmunología, la doctora Vivian Blucher, investigadora de ICBM Chile, y el hidrólogo Nicole de Ciencia y Vida. ¿Ya? ¿De qué está hablando aquí este texto? ¿De qué creen que está hablando aquí este texto? De las vacunas que son seguras. Ya, a ver, entonces aquí nosotros estamos viendo, por un lado, de las vacunas. Vamos sacando ideas principales y secundarias. Por un lado, habla de la vacuna, pero no es el tema central, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No es el tema central. ¿Cuál es el tema central? ¿El coronavirus? Si son seguras. La seguridad de las vacunas. Ese es el tema central. Dígame. Lisa, disculpe, ¿me puedo retirar de la clase? Es que me surgió un inconveniente aquí en la casa y tengo que salir. Sí, tranquila, igual ya estamos terminando, no se preocupe. Ya, Lisa, gracias. Ya, gracias. Entonces, chicos, fíjense cómo yo de esa manera saco ideas principales y secundarias. Entonces, yo me pregunto, yo puedo hacer la pregunta, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando del COVID? ¿O está hablando de la vacuna? ¿O está hablando de la seguridad de la vacuna? Está hablando de la seguridad de la vacuna. Exacto. Entonces, esa es la idea principal, la seguridad de la vacuna. Y las ideas secundarias, desde el COVID, es todo lo que viene después. Entonces, para yo inferir de qué se trata un texto, hago la pregunta, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Y de esa manera es fácil poder saber. Entonces, fíjense, son pequeños recursos. Como les digo, no se frustren, no hay problema. Esto lo vamos a ir ejercitando. Vamos a ir haciendo más ejercicios de eso. La próxima clase vemos los otros 3 tipos de analogías y seguimos haciendo ejercicios. Por favor, inscríbase en el Jóvenes Web, que vamos a hacer bastantes ejercicios de ahí. Más adelante les voy a pedir, por favor, que hagan los simuladores y me envíen capturas de pantalla con lo que sacan para poder ir viendo el avance que ustedes han tenido. El objetivo final es que ustedes terminen bien y puedan salir bien de esta prueba de ser bachiller. Entonces, muchachos, un gusto y me despido.